Bueno, a continuación va a hablar el diputado nacional Pablo Tonelli, que además es muy relevante, integra el Consejo de la Magistratura. Pablo es abogado, pero de la Universidad Nacional de La Plata, mientras Marcela era de la UBA. Pablo tiene una especialización en Derecho Constitucional, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Fue diputado nacional en el 2005, después fue el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a ser diputado nacional y ha sido reelecto en varias oportunidades, ¿no? Así que tiene una larga trayectoria, incluso presidió la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en el 2017 y 2018, así que tiene una experiencia siendo oficialismo y ahora siendo oposición, lo cual enriquece muchísimo las perspectivas. Marcela, vos nos dirás si en algún momento te retirás, me dijiste de entrada cuando te comprometiste hace 10 días que Tengo tenías algo más temprano. unos 20, 30 minutos más, sí. Bueno, perfecto, pero si no, ya estás disculpada de antemano y te agradecemos mucho el esfuerzo de saltar de un suma al otro. Bueno, entonces lo dejamos con Pablo Tonelli, que está hoy sin duda en el lugar clave, en el momento clave. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación, gracias a todos los que han asistido a escuchar estas reflexiones. Difícil agregar algún adjetivo más a todos los que ya usó Marcela. Se agotó la lista de adjetivos que comparto, por supuesto, referidos a la propuesta de reforma que ha mandado el presidente al Congreso. Pero yo empezaría por hacer una aclaración conceptual. A mí me parece que el mayor error que tiene este proyecto de reforma, esta propuesta de reforma, es un error conceptual. Porque no cabe duda, todos estamos de acuerdo que la justicia hace tiempo que está necesitando cambios profundos, cambios importantes que la lleven a prestar de manera adecuada y eficiente el servicio de justicia, que es lo que todos queremos. Lo cual implica que la justicia, desde mi punto de vista al menos, necesita importantes cambios cualitativos. Y el presidente nos propone un cambio meramente cuantitativo. El presidente se queja de los juzgados federales de Comodoro Pi, que son 12, todos los conocemos, todos nos quejamos de esos 12 juzgados, pero la única solución que se le ocurre es llevarlos a 46. De manera que este es el primer error de la reforma. El error es conceptual, es creer que agregando más juzgados a un fuero que no funciona bien, ese fuero va a funcionar bien por el solo hecho de que se le agreguen juzgados. Y no. Yo creo que no va a funcionar mejor si llegara el caso de que los 46 juzgados terminen funcionando. Lo que hace falta son, insisto, cambios conceptuales, cambios culturales. Y hay uno que está al alcance de la mano, y en ese sentido el proyecto hace bien en disponer la puesta en marcha, la puesta en vigencia, aunque con alguna demora, del nuevo Código Procesal Penal, porque eso sí implica un cambio cualitativo. Eso es pasar del actual sistema que se aplica por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y buena parte del país, que es lo que llamamos sistema inquisitivo, en el cual los jueces investigan y al mismo tiempo resuelven, a pasar al sistema acusatorio, en el cual quienes investigan, quienes tienen la responsabilidad de la investigación, son los fiscales. Y los jueces solo velan por el cumplimiento de las garantías del debido proceso a lo largo de la investigación. Y después son los tribunales orales los que juzgan y dictan la sentencia definitiva. Y también, si tenemos en cuenta esto, el proyecto es sumamente errado y extraviado, porque una vez que se ponga en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que actualmente está rigiendo desde hace un tiempo ya en las provincias de Salta y Jujuy, vamos a necesitar muchos menos juzgados, vamos a necesitar muchos más fiscales,
también vamos, para que lleven la investigación, porque ellos van a tener el peso de la tarea investigativa, se van a necesitar también más defensores y se van a necesitar más tribunales orales. De modo que, aún desde ese punto de vista, de la próxima puesta en vigencia de ese código, que este proyecto lo prevé en un máximo de 3 años, también desde ese punto de vista la reforma es equivocada. Pero por otra parte, y antes de seguir con algunos detalles de la reforma, no me parece que corresponda desvincular esta propuesta que el presidente ha enviado al Congreso de otras acciones que el gobierno ha emprendido o está llevando a cabo en lo que a la justicia se refiere. Por ejemplo, una muy concreta es la revisión que se ha resuelto, merced a la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura, la revisión de 10 traslados de jueces que se realizaron mayormente durante el anterior gobierno que presidió Mauricio Macri. Desde nuestro punto de vista, y esto podría explicarlo largamente, no había razón alguna para cuestionar esos traslados porque se ajustaron perfectamente a 2 acordadas dictadas por la Corte en 2018, la acordada 4 y la acordada 7, en las que la Corte estableció los parámetros, los requisitos, los recaudos a cumplir en materia de traslado de jueces. Sin embargo, el gobierno ha cuestionado esos 10 traslados y ayer la ministra de Justicia le pidió al Senado un nuevo acuerdo para estos 10 jueces. El propósito es clarísimo. Todos sabemos que hay 3 de esos jueces que el gobierno objeta, que el gobierno cuestiona, que el gobierno persigue, para decir las cosas con toda claridad, a los que el Senado les va a denegar el acuerdo. Y a partir de la denegación del acuerdo, seguramente el gobierno pretenderá retrotraerlos a su anterior cargo o inclusive prescindir de ellos. Esos 3 jueces a los que el gobierno claramente está persiguiendo son los jueces Bruglia y Bertuzzi, que integran la Cámara Federal con competencia penal, y el juez que integra un tribunal oral, el juez Castelli. Y los persigue porque estos jueces, entre otras cosas, confirmaron los procesamientos del actual vicepresidente de la Nación y de muchos de los funcionarios que están juzgados del anterior gobierno kirchnerista, que están juzgados por corrupción, esto particularmente en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi, y en el caso del juez Castelli tiene que resolver y que fallar en algunos de esos juicios de corrupción. También a esto hay que sumarle la embestida que se ha iniciado hace poco también contra el actual Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal. Un embate absurdo, ridículo. Se han presentado en el Congreso 8, 9 o 10 notas, todas iguales, todas exactamente iguales, y las han presentado unas organizaciones no gubernamentales absolutamente desconocidas y sin ninguna trayectoria. Organizaciones como si yo les dijera los panaderos jubilados de Saladillo o los comerciantes de la calle Independencia de la ciudad de Mar del Plata, una cosa así, una cosa absurda y ridícula, pero que constituye un embate muy claro contra el procurador Eduardo Casal, que es un hombre independiente, es un hombre que actúa dentro de la ley, que es algo que al kirchnerismo no le gusta, no le resulta. Y es curioso, y esto tiene algo que ver con algo que anticipó Marcela, y es curioso que al mismo tiempo, algo que sería muy beneficioso para la justicia en las actuales circunstancias y que el gobierno tiene a la mano, no lo hace. Y me refiero al envío de pliegos al Senado para pedir el acuerdo y cubrir la enorme cantidad de vacantes que hay en este momento en la justicia. Para que ustedes tengan una idea, estamos muy cerca de llegar a las 300 vacantes en la justicia. Y estoy hablando de una planta de magistrados que está un poco por debajo de los 1000. Creo que el número exacto son 988. Es decir, que estamos cerca de llegar al 30% de los cargos de la justicia vacantes, lo cual implica
un enorme problema para la prestación del servicio de justicia, porque esos cargos tienen que ser cubiertos por otros jueces que tienen que atender su propio juzgado, más el de al lado o el que les toca. Y el gobierno tiene los pliegos en el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia hay más de 170 pliegos listos para que el presidente elija a uno de esos candidatos y le pida de acuerdo al Senado. Y esto no lo hacen. No han pasado 8 meses y el gobierno no ha enviado un solo pliego al Senado. Sin embargo, rápidamente y después de esa absurda decisión del Consejo de la Magistratura, que por supuesto voté en contra de revisar los traslados, sin embargo ya envió ayer los 10 pliegos de esos jueces trasladados. De modo que está claro, si uno une las piezas e inclusive se acuerda de otras cosas, como el retiro de la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante en muchas de las causas en las que están involucrados los exfuncionarios kirchneristas, la falta de apelación tanto de la Oficina Anticorrupción como la UIF, la Unidad de Información Financiera, en causas, por ejemplo, gracias a eso, gracias a esa falta de apelación, quedó sobreseído nada menos que Echegaray, el ex director de la AFIP, que ya se ha beneficiado con algunos sobreseimientos desde que empezó este gobierno. De modo que si uno une las piezas, me estaba olvidando de algo que mencionó Marcela también, que es este consejo consultivo que teóricamente va a asesorar al Poder Ejecutivo respecto de cambios en la Corte Suprema, en el Ministerio Público y en el propio Consejo de la Magistratura. Consejo que está integrado por figuras notoriamente vinculadas al gobierno, que coinciden ideológicamente con el gobierno y que en algunos casos inclusive están claramente inhabilitados, porque la ley de ética, si se aplicara, se lo impediría para integrar ese consejo, como son los doctores Veraldi y Arlañán, que defienden a muchísimos funcionarios del actual y del pasado gobierno, empezando por la vicepresidente, en causas que inclusive tienen recursos pendientes en la Corte Suprema. De modo que lo primero que hay que tener en claro es que hay que unir todas estas piezas, unir todos estos hechos y fácilmente llegar a la conclusión de que al gobierno no le interesa de verdad mejorar el funcionamiento de la justicia, hacer una justicia más eficiente, más cercana a la gente y a los problemas de los ciudadanos y que resuelva con mayor celeridad esos problemas, y en el caso particular de la justicia federal penal, que actúe con severidad y con celeridad en las causas de corrupción, sino todo lo contrario. El gobierno lo que busca es impunidad para quienes fueron funcionarios en el anterior gobierno y también lo son en el actual, empezando muy claramente por la vicepresidente de la Nación. De manera que esto me parece que es lo más importante que hay que tener en claro, estos conceptos. Después, dentro del poco tiempo que hay, voy a hacer un par de comentarios respecto de algunas de las propuestas del proyecto de ley. Por lo pronto, respecto de la justicia federal penal, esa famosa justicia de Comodoro Pi, que actualmente son 12 jueces, el proyecto propone llevarlos a 46. Primero, mediante la fusión de lo que es ese fuero penal federal con el fuero penal económico, que son 11 jueces, con lo cual nos iríamos a 23 juzgados, y como cada uno de esos tiene 2 secretarías, el proyecto propone que cada juzgado quede con una secretaría y se designe un nuevo juez para las 23 secretarías que no lo tendrían. Pero aquí aparece otra trampa, que ya la advirtió Marcela, que es la de designar jueces subrogantes, en vez de cumplir con el procedimiento que la Constitución establece para la designación de jueces, que es el concurso, la prueba de oposición en el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no solo viola la ley de subrogancias, el artículo 14 de la ley, que dice que no se puede poner un juez subrogante en un juzgado nuevo, sino además viola la doctrina de la Corte. La Corte lo tiene dicho en más de un fallo, que un juzgado nuevo solo puede ser habilitado cuando se designa un juez al cabo del proceso que la Constitución prevé para la designación de los jueces, pero que un juzgado nuevo no puede empezar a funcionar con un juez subrogante. Sin embargo,
Ahí está el proyecto. Por otra parte, para la designación de esos jueces subrogantes, el proyecto prevé una intervención absolutamente injustificada de la Cámara Nacional de Casación Penal, que dicho sea de paso, es un tribunal claramente dominado por el kirchnerismo, porque sería ese tribunal el que recibiría la voluntad de los jueces de ser subrogantes, y recién ese tribunal se lo tendría que comunicar al Consejo de la Magistratura. Un galimatías que no se entiende. Por otra parte, el proyecto propone que los jueces que den examen en el Consejo de la Magistratura lo hagan mediante un examen oral. Esto claramente viola un principio esencial del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es el anonimato de los concursos. Como ustedes imaginarán, en un examen oral, que desde mi punto de vista es el mejor método de examinación en la facultad, pero no en el Consejo de la Magistratura, en un examen oral no hay anonimato que valga. Quien está tomando el examen sabe perfectamente a quién se lo toma y puede actuar en consecuencia, haciendo preguntas más fáciles, más difíciles, capciosas, etc. Tampoco me parece que sea lo más adecuado. Dos cosas más para terminar. Otra de las propuestas es la unificación de los fueros civil y comercial federal con el contencioso administrativo federal. Aquí se alegan razones vinculadas a los conflictos de competencia que hay entre esos fueros, que son falsas, como lo ha destacado la propia Cámara Civil y Comercial Federal en una acordada de hace poco. Pero esto además tiene para los justiciables un problema muy grave, desde mi punto de vista, que es el siguiente, que lo explico muy sintéticamente, después si hace falta lo desarrollo. La cuestión es la siguiente: en la justicia civil y comercial federal, el Estado actúa en igualdad de condiciones con los particulares. Son dos partes iguales. E insisto, actúan en igualdad de condiciones. En cambio, en la justicia contencioso administrativa, el Estado no actúa en igualdad de condiciones, porque en la justicia contencioso administrativa rigen las normas exorbitantes del derecho administrativo, rigen las prerrogativas de la administración pública, el principio de autotutela, en fin, una serie de reglas que hacen que en lo contencioso administrativo la cancha esté definitivamente inclinada a favor del Estado. Gracias a esa condición de la justicia civil y comercial federal, ante la cual el Estado actúa en igualdad de condiciones con los particulares, gracias a esa condición, la sociedad rural pudo conservar su predio de Palermo, Clarín pudo litigar con buenos resultados contra la ley de medios. Difícilmente eso hubiera ocurrido en lo contencioso administrativo, donde las prerrogativas del Estado tienen un rol muy decisivo en el resultado de los pleitos. Y por otra parte, el proyecto no prevé otorgarle a estos jueces, que van a ampliar sustancialmente su competencia, un nuevo acuerdo del Senado, que de acuerdo con lo que el Consejo de la Magistratura por mayoría resolvió respecto de los traslados de esos 10 jueces, en el sentido de que necesitan un nuevo acuerdo del Senado, uno no entiende por qué en cambio estos otros, que van a duplicar su competencia y las materias en las cuales van a tener que resolver, no necesitan un nuevo acuerdo del Senado, no está previsto en el proyecto de reforma. En definitiva, una reforma que poco y nada tiene de bueno, que ningún cambio sustancial, ningún cambio de calidad, ningún cambio cualitativo va a producir en el funcionamiento de la justicia, y que seguramente solo va a servir o para eternizar y que no se resuelvan nunca las causas de corrupción, o, si se logra el propósito de los autores de la iniciativa, conseguir la impunidad de los más rutilantes funcionarios del anterior y del actual gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo.